Soy todo oído, Agustín. Porque ahora empiezo, porque no podía acomodar Zoom. No soy Gustavo. Y hoy es jueves, pero no importa. Soy todo oído, Agustín. Sí, de desorción en un momento, o sea, el tema de la desorción me costó bastante enfocarlo con respecto a lo de la absorción, pero bueno, fuera de eso, entiendo que usted, profe, nos ha dicho de que si cortaba, no sé si se ubica la pancita, si cortaba antes de la pancita, antes que lo que sería, por ejemplo, X0, teníamos que tomar ese punto y no X0. No sé si se entiende lo que digo. ¿Cómo hacemos para calcular ese punto? Porque no, o sea, entiendo que nos pasó a varios y no sabemos cómo hacer para calcular ese punto. Porque no tenemos, por ejemplo, una función, o sea, no hay una función de la recta, por ejemplo, de operación, entonces no se puede igualar las dos funciones, no sé, se me complica un poco para hacer eso. Pues si calculo, digamos, en X0, no es el máximo valor de I1 que se puede tomar, porque hay valores mayores que que ya generan el pinch, digamos. Perdón, valores menores que generan el pinch, no más. No sé si me estoy explicando, si no. Creo que te entiendo. Eh, ¿Esto es después de lo que dejé publicado? O, o sea, me da la impresión de que eso quedó grabado. ¿Vieron la grabación? Sí, 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 pero me refiero, Bien. no sé cómo hacer para hacer el cálculo. Entiendo qué es lo que hay que hacer, pero no sé cómo hacer para calcularlo, digamos. Eh, Esta mitad de la materia se llamaba métodos gráficos. ¿Sí? El hecho de usar Inkscape o cualquier otro software para que dibuje líneas no deja de ser un método gráfico. Que en algunos momentos, en algunos casos, dado que lo están haciendo con MATCAD, voy del método gráfico a MATCAD, de MATCAD al método gráfico, o lo hago todo en MATCAD, o lo hago todo en método gráfico, y calculadora, no le hace perder el significado de método gráfico. Entonces, en absorción, desorción, eh, las rectas de operación en relaciones molares son rectas. Y la curva de equilibrio sale a partir de un equilibrio líquido-vapor, en el cual se plantea de que no se plantea una suposición fuerte, que hay un componente pesado que no es volátil, hay un componente líquido, no, el solvente líquido no es volátil, el solvente gaseoso no condensa. ¿Sí? Lo que me queda es una I igual a K por X para el soluto que se transfiere. Tiene esa K, tiene que tener un gamma muy raro para que la curva sea rara, excepto en el pizarrón cualitativo que yo hice, ¿está bien? Porque en realidad, si la solución es diluida, gamma tiende a gamma dilución infinita y la K tiende a una M, la constante de Henry. ¿Sí? Y si la solución es muy concentrada, es raro que yo pueda hacer absorción, es altamente probable que ya esté en una condición de destilación o algo así, porque los conceptos de absorción, desorción son para soluciones medianamente diluidas. Dicho esto, es si la gráfica, por una de esas casualidades del parcial, es así, que en este pizarrón, y solamente en este pizarrón, es muy evidente de que es así, pero que en la realidad es medio raro, porque acá cumple con la ley de Henry y si es muy concentrado, medio raro. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo encontrar? Ay, no es para tanto, no es que sea ondulado. Y mi otro punto está aquí. Esta no me da la pendiente de la LG
LS sobre GS mínima. La que me lo da es el pinch. ¿Está bien? O sea, creo que lo hice al revés, pero da lo mismo. O sea, el concepto es el mismo, pero ustedes estaban acostumbrados a ir desde acá. Y esta es la que me da la LS sobre GS mínima. ¿Y cómo se encuentra esa recta? Pues, no. Mm, ¿Cómo se hace con esto? Bueno, me salió así, diablos. Y ahora una curva libre. Y ahora un punto. Y ahora una recta que... ¿Cómo tracé la recta? Pues haciendo la tangente a ese punto. ¿Cómo tangente a ese punto? Y... ojo. Ah, o sea, lo hacemos a ojo, digamos, así, más o A menos. ojo. El Ah, método es gráfico. yo pensé, digo, no sabía cómo hacer, estuve rompiéndome la cabeza para saber cómo hacer para calcular ese punto. Y encima no podía igual, no había forma de igualar las curvas porque no era una Sí hay curva. una forma. Cálculo riguroso, planteas un L y un G, porque son de un grado de libertad, no te converge con 10 etapas, listo, no converge, hay un pinch, tengo que aumentar el L o el G hasta que me converja con 10 etapas y, o sea, si yo hago un cálculo riguroso, es por tanteo, hasta que me converge, o sea, cuando me converge, si no me converge, es porque hay un pinch. O sea, ni siquiera en el método riguroso hay una forma de sacar ese punto. El concepto existe, o sea, el concepto es un pinch. No tengo diferencia entre la curva de operación y la curva de equilibrio, se tocan en algún punto, cesa la fuerza impulsora a la separación, se produce un pinch, y la única forma de saberlo es, de cualquier forma que haya, por tanteo. O sea, si no tenía esta forma fácil, entonces esta forma rara, entonces sí, pongo la curva, tiro la recta, saco el número, pero en realidad es por tanteo. No hay otro. Ah, listo, listo. Buenísimo, profe, muchas gracias. Dale. ¿Preguntas? Profe, yo tenía una duda en destilación de McCabe, el 2, porque te pedía, o sea, te daban dos alimentaciones, yo con eso saqué una tercera ficticia y grafiqué con las Q, pero después te pedía determinar el porcentaje de relación de reflujo con respecto al reflujo mínimo, y no te daba ningún dato. O sea, yo llegué al reflujo mínimo, eso sí lo pude calcular, pero no entendía cómo calcular esa relación si no me daba ningún otro dato. Me cerraste el micrófono. ¿Carolina? Sí, Bien, como no me abriste el video, estaba deduciendo si vos eras la que estaba hablando o no era la que estaba hablando. Bien. Bueno. A ver. ¿Cómo lo explico?
Hasta el momento, todas las operaciones unitarias que hemos visto, absorción, destilación, extracción líquido, líquido, lixiviación, más la que vemos hoy, tienen un pinch. Quiere decir que tienen una condición de algo mínimo o máximo. ¿Está bien? No necesariamente un mínimo, pero en general un mínimo, pero el concepto es, tienen un pinch y no puedo operar con el pinch. ¿Está bien? El análisis de grado de libertad de todas estas operaciones, ese viejo problema de integración 3, indica de que yo puedo resolver la operación unitaria si conozco el dato, un conjunto de valores. ¿Está bien? Que cada operación unitaria tenía la suya, ¿está bien? Concretamente, en el caso que me estás preguntando, destilación, yo tenía que conocer XD, XW, la alimentación conocida totalmente, ¿está bien? Más un parámetro más, ¿está bien? Ese parámetro más tiene que dármelo porque si no me lo da a ese parámetro más, es un grado de libertad, sin ese grado de libertad no puedo resolver nada. Dar ese dato, esa especificación adicional que todas necesitan, tiene un pequeño problema. Como lo venimos viendo desde el comienzo de esta materia, esa especificación adicional puede conducir a una respuesta o no, dependiendo si estoy con el pinch, por debajo del pinch o por arriba del pinch. O sea, puede que la especificación no me dé respuesta porque hay un mínimo en todas estas operaciones. Pero estrictamente lo que yo necesito es ese dato, es ese parámetro adicional. En el caso de destilación, es la relación de reflujo. En el caso de absorción, L sobre G. En el caso de extracción líquido-líquido, la cantidad de solvente mínima o el punto delta R, la cantidad de solvente mínima, o el reflujo mínimo si es con reflujo, o el caudal de gas mínimo de la torre de enfriamiento. Entonces, puede suceder que los profesores, en vez de dar una especificación, que creo que ya lo hicieron en algún ejercicio, y al dar la especificación, la respuesta es, no se puede, porque estoy por debajo del mínimo, se produce el pinch, y por consiguiente no se puede, y como ustedes tienen la deformación de que algo tienen que hacer, porque no sé qué, pero algo tienen que resolver, o sea, tienen que darme el número de etapa, o sea, no admiten la respuesta no se puede, todavía no sé por qué, pero no admiten esa respuesta, es que nosotros tendemos a dar una especificación que siempre ande. Entonces, la especificación que siempre damos es, encuentre esa condición extrema y salga en un porcentaje de esa condición extrema. ¿Eh? Eso nos descarga a nosotros de decir si va a calcular o no va a calcular, porque la responsabilidad de que encontré ese mínimo es de ustedes, y una vez que encuentre ese mínimo, multiplican por lo que sea, y entonces da el cálculo siempre. Pero no debo perder de vista que el grado de libertad es que yo debo especificar la variable, o sea, en este caso tenía que dar el reflujo, tengo que dar el LS sobre GS. ¿Eh? Entonces, cuando yo me enfrento al enunciado de un problema, yo tengo que ir con la cabeza pensando en cuáles son los grados de libertad del enunciado. O sea, si es destilación, yo debo tener la alimentación completa. No son ejercicios para encontrar el dato de alimentación. La composición del destilado, la composición del residuo, y debo seguir leyendo hasta encontrar un dato más. Porque sé que si no tengo un dato más, no tiene solución. No estoy hablando de una base, o sea, no estoy hablando de que no tengo el caudal de alimentación, en cuyo caso trabajaría con una base. ¿Está bien? Acá no puedo inventar el dato, o sea, me falta un dato. O ese dato es el reflujo,
o ese dato es el porcentaje del flujo mínimo. Entonces, volviendo a tu pregunta, Carolina, yo debo buscar dónde está el dato. Tiene que estar, porque si no, mi respuesta es, no tiene solución, o tiene infinitas soluciones. Entonces, si yo te doy x de xw y eh, la alimentación, esto no tiene solución, o tiene infinitas soluciones, lo cual es lo mismo decir que no tiene solución. A lo mejor me dio un flujo de calor, listo, me da un flujo de calor, me da un dato, es lo que yo necesito. Después, ¿cómo hago para de ese dato sacar la relación del flujo? Ese es otro problema, que no es problema mío tampoco. Pero Claro, entonces necesito un grado de libertad más. da el calor capaz de intercambiar por el calderín, pero para eso me servía para ponchón con el método de McCabe, ¿no? Sí. Sí, claro, por supuesto. Eh, claro. Eh, la diferencia entre McCabe-Thiele y Ponchon-Savarit está referida solamente a la gráfica de las entalpías molares. Esto es, la suposición de McCabe-Thiele, que la entalpía molar de la corriente líquida y la corriente gaseosa es independiente de la composición. Entonces, en la zona de agotamiento, en la zona de enriquecimiento, son constantes. Pero fuera de esa suposición, todos los cálculos adicionales, el equivalente del punto delta D, delta W de Ponchon-Savarit, que significa que yo tengo que hacer un balance en el condensador, bueno, tengo que hacer un balance en calderín para sacar los flujos. Todo eso sigue estando perfectamente. O sea, no es que no esté el cálculo de energía. Lo que quiero decir es, con McCabe-Thiele no quiero decir que no tenga que calcular entalpías. Las tengo que calcular porque está relacionado con el flujo de calor. Sí o sí. O sea, la entalpía la necesito. No, las necesito sí o sí para poder hacer cualquier cálculo con calderín condensador, porque está basado en la entalpía. Tan solo que la entalpía molar es la misma en todos los platos de enriquecimiento, nada más. Por eso es que no tengo la gráfica, pero no dije nunca, no se puede calcular los calores. Tengo que hacer el balance en el condensador de entalpías, de líquido, de vapor, y la diferencia me daba el flujo de calor del condensador, y eso estaba relacionado con con la relación del flujo, exactamente igual que en la deducción de Ponchon-Savarit. Es la misma. O sea, Ah, me da entonces calor, me da un dato, me da calor. podemos usar las fórmulas de la de Ponchon-Savarit para calcular la ordenada sería de ese, como de la entalpía, y ahí pasar a la recta Q. ¿Cómo estoy haciendo mucho? Mm, ni. Estoy en desacuerdo con usar la fórmula de Ponchon-Savarit. Estoy de acuerdo con usar el razonamiento de Ponchon-Savarit. ¿Está bien? Porque el razonamiento seguía siendo el mismo. ¿Está bien? La única diferencia del razonamiento entre Ponchon-Savarit y McCabe-Thiele es que las entalpías molares de líquido y de vapor en la zona de enriquecimiento y la zona de agotamiento son constantes. ¿Sí? Entonces, más que aplicar la fórmula, aplico el mismo razonamiento, hago el mismo balance, ¿está bien? Entonces, que en vez de ser la entalpía de la etapa 1, la 2, la 3, es la entalpía del líquido, la entalpía de vapor. ¿Está bien? Que dicho ese paso, son constantes en toda la torre, porque la entalpía molar del vapor es una, la entalpía molar del líquido es una. O sea, la entalpía molar es igual en toda la torre. Y si ustedes la tienen que calcular, ¿está bien? Entonces se calculan las entalpías molares a las condiciones medias. ¿Y cuáles son las condiciones medias? Probablemente las de la alimentación. ¿Pero no tengo que calcular la entalpía de cada plato? No. Calculen la entalpía molar del líquido, la entalpía molar del vapor. En las condiciones de punto burbuja de la alimentación, porque tiene que estar saturado, ¿está bien? Es el líquido saturado, vapor saturado. Hago un solo cálculo en esas condiciones, a esa composición, y son esos constantes en toda la torre. O sea, la fórmula, la fórmula finalmente me va a quedar casi igual. El casi es porque no tengo los subíndices, nada más. Por eso que no es exactamente la fórmula, y por eso me niego a decir la fórmula.
Pero el razonamiento de la deducción del balance de energía en el condensador que se hace en Potio-Savarit es un balance de energía en el condensador de Potio-Savarit. Perdón, es un balance de energía en el condensador. ¿Qué Potio-Savarit que tiene? Es un balance de energía en el condensador. No me importa el método. Es un balance de energía en el condensador, un balance de energía en el calderón. Nada más. Por eso, volviendo a tu pregunta, mi razonamiento es, necesito una especificación más porque es lo que me dice el grado de libertad, el análisis de grado de libertad. Si lo tengo, o sea, tengo un dato suelto que no sé qué hacer con él, lo que quede, por análisis de grado de libertad, es que con eso me las tengo que arreglar. No me queda otra. ¿Te Bueno, entiendes, profe, Carolina? sí, creo que sí, voy a intentar. Efectivamente. Ahora, por eso, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Igual, pero tampoco me hicieron caso, así que no sé si voy a hablar a esta pantalla, porque no me pueden pelear ustedes del otro lado, que sí me pueden pelear del otro lado, está muy claro. Es otra materia, aparentemente estas materias complicadas de Macaño tienen un pequeño problema. Son muy simples, son muy pavas. Solamente cuando ustedes encuentran el hilo conductor de lo que es lo mismo en todo, igual que físico-química, igual que en termo. Cuando uno después la pasa y dice, ¿y eso era todo? Sí, eso era todo. No es otra cosa. Pero tienen que encontrar, tienen que tener esa capacidad de síntesis, esa capacidad de abstracción, de decir, hay algo común en todo lo que estamos haciendo. Cuando ustedes lo encuentran, estudiar esta materia es muy fácil, porque lo que tienen que estudiar es eso, que es común, y las diferencias. O sea, no tienen que recordar una, o sea, fíjense cómo razoné el pinch. Todos tienen un pinch. Entonces, sé que hay un pinch porque todos lo tienen, tengo que buscarlo. Nada más. Entonces no tengo que estar recordando este sí, este no. Todos lo tienen. Porque la separación, en estas operaciones de separación de transferencia de masa, se basan en la diferencia entre operación y equilibrio. O sea, de ahí salen. Eh, y ahí entenderán operaciones 2, la parte de gráfica, ¿no? La primera parte no, la primera parte era un lío, es una cosa. Sí, era un lío, reconozco. En cambio, esta segunda parte es muy pavo. Que todavía no se han puesto a estudiar esta materia. Estoy muy enojado, muy celoso. Se están estudiando todas las demás materias menos esta. Es deprimente quedar libre en operaciones 2, porque son 2 rectas nada más. ¿Otra pregunta? Profe, ¿cómo le va? En ese mismo ejercicio, el 2 de destilación de McCabe, ahí usaríamos, por ejemplo, para las entalpías, usaríamos la alimentación ficticia porque tiene 2. Usted dijo que usemos las composiciones, la ficticia sería. Ah, este es un diagrama de entalpía de descomposición de un sistema binario. ¿Está bien? Yo lo que estoy haciendo es suponer que esta entalpía es así y esta entalpía es así. ¿Está bien? Ahora, estoy usando este punto, este punto, este punto, este punto, o sea, ¿es esta, es esta, es esta, o es esta? La pregunta indica, o sea, el concepto más que la pregunta, indica de que la suposición que hago es que esta diferencia está dentro del error. ¿Está bien? Si eso está dentro del error
y por consiguiente es bastante chica esa diferencia entre el peor y el mejor del escenario. Tan chica que yo tomo un valor medio, en realidad lo que yo estoy tomando es un valor del medio, porque yo estoy suponiendo que todos son más o menos iguales. ¿Está bien? Entonces, no me importa mucho si lo calculo con esta alimentación, si lo calculo con la ficticia, si lo calculo con la otra, si lo calculo con el destilado. Porque la teoría de la aplicación de McEtiel es que cualquier valor que use va a significar que esté dentro del error y lo estoy asumiendo constante. ¿Está bien? Esto es, no le voy a pedir al método más precisión de lo que el método tiene. ¿Está bien? Por eso es que la pregunta es que ustedes tienen que tomar una decisión porque tienen que hacer un cálculo, ¿está bien? Y tienen que tomar una decisión. Es que yo no pierdo el sueño pensando si lo hago con el F1, lo hago con la ficticia, lo hago con el F2, porque el método me dice que con lo que yo lo calcule me tiene que dar lo mismo. Y usted va a decir, pero no me da lo mismo. Sí, claro, no da lo mismo, da una franja. O sea, si ustedes suponen que no da lo mismo, tiene que usar Poncho Savary. Si ustedes suponen que no da lo mismo, tiene que ser un método riguroso, diría yo. No sé más que Poncho Savary. Que Poncho Savary es aproximado. Tiene una suposición, que es binaria. Es una mezcla binaria. Que no depende mucho de la presión, depende de varias cosas. O sea, si no quieren hacer suposiciones, vayan al riguroso. Ustedes son expertos en riguroso. Y si ustedes van a hacer la máxima simplificación, que es la de McEtiel, pongan, no se calcule, o sea, a ver, no pongan cualquier número, está por decir eso y está quedando grabado. No pongan cualquier número, pero tampoco pierdan el sueño con qué calcularlo. No es la primera vez que les pasa. En alguna materia alguien les tiene que haber dicho, y espero que se lo hayan dicho, que el Cp es función de T, y por consiguiente la entalpía era igual a la integral H0 más la integral del Cp de T diferencial de T. Sin embargo, ninguno de ustedes debe haber protestado cuando pusieron que Q era igual a WCP delta T. Ninguno protestó, cuando eso no es cierto. Tampoco pierdo el sueño. O sea, entonces, ¿para qué me hizo estudiar esas integrales? Porque tampoco todo eso es cierto, porque la entalpía es función de T y P, ¿no es cierto? O sea, pero ustedes ya sabían eso. Depende del contexto, depende de la precisión global del método, depende de la variación real de la variable. Hay un incentivo a hacerlo lo más exacto posible. Hay un incentivo a no gastar en exceso la precisión si en el resto no tengo precisión. Entonces no gasto mucha pólvora en hacer preciso algo que va a tener inherentemente un grado de error. Acá hay un principio de incertidumbre, diría yo, o sea, no tengo que trabajar más por debajo de lo que yo puedo encontrar. Es trabajar realmente el vicio y es no entender, o sea, los métodos rápidos, los métodos gráficos, son inherentemente aproximados. Por consiguiente, inherentemente tienen un error. Y no pierdo el sueño, pero sí debo ser muy consciente de que tienen un grado de error y no le voy a pedir más que eso. Sin embargo, tengo que dar una respuesta rápida, y para dar una respuesta rápida me basta y sobra. No le voy a errar por un orden de magnitud. ¿Está bien? Por eso, entonces, volviendo a tu pregunta, que nuevamente estoy dando una respuesta general, ¿está bien? En estos métodos, dependiendo de esto, o sea, la pregunta de si lo calculo con cuál. Dice el buen manual del ingeniero, estamos viendo operaciones de separación. ¿Está bien? Que el ingeniero químico no separe lo que Dios va a unir a continuación. Esto es, si usted tiene una corriente y pone una operación de separación, separan las dos corrientes. ¿Por qué? Después de esa operación ponen una T y me la vuelven a mezclar. ¿Para qué separaron? ¿Se entiende? O sea, es esto que parece una obviedad, en los grandes procesos no parece tan obvio. Y todavía se ve.
O sea, entonces yo me entonces, y uno va a la planta y dice, ¿para qué separan? O sea, ¿para qué gastan plata en separar si después van a ir todo al mismo tacho? Ese principio tan tonto es el que hace que yo me niegue todavía, si me niego, más que me resisto, a separar residuos en la facultad. ¿Por qué? Está en contra, no es conservación, no es ambientalista, no, no, no. El problema es simple. ¿Para qué voy a separar los residuos en el pasillo si después va todo al mismo contenedor, que yo sé que va todo al mismo contenedor porque no hay una recolección diferenciada? Entonces, ¿para qué voy a estar esfuerzo en separar lo que después va a venir? No tiene sentido. Es un pérdida de energía. Bueno, con estos sistemas pasa lo mismo. No le pidan más precisión de la que tiene. Vuelvo al caso que tengo al lado, que es el de absorción. ¿Está bien? Claro, ustedes calculaban esto con MATCAD porque sacaban el número con 25 las 15 cifras decimales o le pueden pedir exacto con MATCAD si quieren, porque MATCAD se lo puede dar exacto con infinitas cifras. También tiene el algoritmo. ¿Está bien? Y después resultó ser que el profesor le dijo que esto era a ojo. A ojo. Y ustedes saben muy bien lo que es el ojo, porque ustedes ven con Inescape de que yo por ahí le erro más o menos, no lo pongo justo en el punto, porque claro, Inescape me hacía un son bárbaro, entonces en los bits que me ponen no estaba justo ahí. Yo después cambio de escala y pasa justo. Todo es una cuestión de escala. ¿Responde eso a tu pregunta? Ah, ingeniero, ¿usted va a seguir Sí, hablando profe. cada vez que le hacen una pregunta concreta divaga? Sí, ese reclamo también ya me lo han dicho en un montón de encuestas y todavía voy a seguir divagando. Otra pregunta. Profe, unos chequeos. Si tengo, puedo tener dos alimentaciones en el mismo plato, ¿cierto? Sí, Yo creo que sí. sí, Bien. sí, sí. Y No. Eh, la respuesta correcta sería, probablemente el número total de etapas sea más bajo si estas dos alimentaciones entran en el mismo plato. Porque al profesor se le puede dar la loca y decir, yo estas dos alimentaciones, una alimentación la pongo en el plato 2, la otra la pongo en el plato 10. O sea, eh, pongo las dos alimentaciones en el mismo plato para que el número total de etapas me dé el más bajo. Pero yo puedo poner en otra etapa, ¿no? bien, bien, porque era cuando hago el mínimo de etapa me quedaban justo los dos, entonces está bien. Puede darse. Y Espera, repetime esa pregunta, esa no, afirmación. que me quedaron las dos alimentaciones en la misma etapa haciendo el número mínimo de etapas. Esa es una excelente pregunta. El número mínimo de etapas, ¿cómo lo estaban calculando? En destilación lo calculaban a reflujo total. Sí, Reflujo total quiere decir R infinito. ¿Está bien? R infinito quiere decir que D era cero. Porque L1 vuelve siempre porque es reflujo, pero para que el reflujo sea infinito es porque D, L sobre D, el denominador tiene que ser cero. Ahora, si D es cero, puede suceder que la torre tenga un W. ¿Me explico? O sea, que el reflujo sea infinito en la parte de enriquecimiento y toda la alimentación se vaya como residuo. En una torre, lo que pasa en ese caso no separa nada. Es un tubo porque todo lo que te sale, el balance más a veces es. Si además de tener un reflujo infinito con D igual a cero, tengo un W igual a cero, ¿vale? Entonces el reflujo total opera sobre toda la torre. Ahora, si D es cero y W es cero, ¿cuánto vale F? Cero. A menos que la torre no esté en estacionaria y esté acumulando. Pero si la alimentación es cero, entonces ¿en qué plato entra la alimentación? Es cero. No entra. El número mínimo de etapas, ¿está bien? Está calculado contra X de XW, no está calculado con las F.
O sea que la F no me entra ni en uno, ni en dos platos, ni en 50, no me entra. Y el reflujo infinito. El concepto de entrada de alimentación es cuando D y W tienen algún valor. ¿Se entiende lo que planteo? O sea, pues, ¿cómo los dos entran en el mismo reflujo infinito? Reflujo infinito. Un escenario distinto, también lo planteamos, era con reflujos muy altos. ¿Está bien? Reflujos muy altos era un escenario distinto, eso lo habíamos visto en el cálculo riguroso, ¿está bien? En donde la relación L sobre D hacía despreciable el impacto de F sobre esos dos caudales, ¿está bien? Pero en método gráfico, para que el reflujo esté para que el delta D y el delta W estén en los infinitos más y menos infinitos, el reflujo tiene que ser infinito, D tiene que ser 0. D tiene que ser 0, W tiene que ser 0. F tiene que ser 0. F1, F2, lo que quieran. F tiene que ser 0. Ahora sigo con tu pregunta. Porque te corté mal. Sí, no, ahora, bueno, ahora me quedó bien claro entonces lo de las etapas mínimas, esa, claro. La alimentación tiene que ser cero. Y, Entonces no tiene sentido. Pero pero podría bueno, suceder que con un reflujo y doble alimentación, las dos alimentaciones me den en el mismo plato, ¿eh? Eso sí puede pasar. ajá, O sea, bien. no, en ningún momento el ejercicio asegura de que las dos alimentaciones entren en dos platos distintos. El criterio general es que la alimentación, si ustedes lo ven al método gráfico, la conclusión global es que la alimentación entra en la condición en la cual está más parecida, o sea, la torre está en la condición más parecida de la alimentación y ahí es donde entra. Eso lo podrían reducir con el cálculo riguroso también, ¿no? O por eso en el cálculo riguroso les decíamos, saquen un perfil más o menos que si la alimentación deforma mucho el perfil, no está entrando bien. Tendría que estar entrando la alimentación en una posición en donde yo hago los cálculos rigurosos y veo que el perfil de temperatura fundamentalmente, y los de caudales molares, el de composición no, pero de temperatura fundamentalmente, no tiene una gran deformación que va progresivamente desde condensador a calderín. ¿Está bien? Esa es la alimentación óptima. Esa es una conclusión de los métodos rápidos, los métodos gráficos. Sigo tu pregunta. No, tenían acá notado que una alimentación cruza por dos platos, pero por ahí es no me acuerdo si lo he hecho en las etapas mínimas también, quizá que ha quedado así, Entran no donde me tienen que acuerdo. entrar. Entran. Si les pregunta en qué etapa entran, ustedes eligen de forma tal que el número total de etapas sea mínimo. Si ustedes le dicen que entre en la etapa 10, tienen que hacer que entre en la etapa 10. Y hay veces que no se puede entrar en la etapa 10, ¿no? O sea, el cálculo riguroso permitía que yo ponga la alimentación en cualquier plato. Los métodos gráficos no lo permiten en cualquier plato. ¿Está bien? Pero ese es un problema inherente a lo inexacto que son. ¿Preguntas? Profe, yo de nuevo Sí. otra. En la destilación con doble alimentación de ponchón, que no la vimos, ¿se hace de la misma manera calculando una alimentación F ficticia y, y ahí empezás a trazar etapas o hay que hacer algo diferente? Es un tema del teórico. ¿Está bien? Que por razones muy fundadas nosotros no lo damos. Porque la deducción está en extracción líquido-líquido con doble alimentación. Si ustedes ven esa deducción, la idea que tenemos con Gustavo es, viendo esa deducción, deduzcan ustedes cómo es el método de doble alimentación con Monchon-Savary, porque si entendieron las dos cosas, van a poder desarrollar ustedes mismos la deducción del método de Ponchon-Savary con doble alimentación. Yo hago el resumen del método. ¿Está bien? O sea, no voy a decir por qué doy el resumen. Yo creo que no hice el resumen por doble alimentación, por eso creo que lo hice. A ver.
pero tengo 2 minutos y alguien que me cronometre. Necesitaba XW, XD, esto es H, esto es I. Necesitaba la alimentación, voy a usar acá 3 alimentaciones subenfriadas. El resultado es el mismo, F1, F2. Esto es, yo tengo 2 alimentaciones, F1, F2, saco la alimentación ficticia, que se debe encontrar por regla de la palanca o balance de masa, que es lo mismo, en un punto intermedio en el segmento determinado por F1, por F2. La línea de unión que pasa por, solo Dios sabe dónde, pero es altamente probable, pero no es definición. La línea de unión que pasa por F2. ¿Está bien? Me determina, eso es más claro con Maquetier, pero nuevamente es un tanteo probable, no garantiza. ¿Está bien? Esto me daba delta R mínimo, delta D, esto ya me estoy confundiendo yo, delta D. Tengo que operar más alto, con un reflujo más alto que ese. Esto me da el delta D de operación. Delta D, F y delta W están alineados. Y ahora, delta W con F1. Delta W con F1. Delta D con F2 se cortan. ¿Dónde se cortan? Se cortan. Sí, en algún lado se cortan, aunque sea en el infinito. Se cortan en un punto delta M. Los puntos diferencia deltas significaban corrientes netas de masa en un sentido o en otro. En la zona de enriquecimiento, delta D era la diferencia entre L y G en la zona de enriquecimiento, y en última instancia era D, o sea, la corriente neta de D que sale. Delta W es la corriente neta de W que sale, o sea, la diferencia entre L y G en la zona de agotamiento, me tiene que dar siempre W porque es lo que sale. Delta M, el otro punto de diferencia, es entre las dos alimentaciones. La diferencia entre L y G es una corriente neta de masa, que puede ir para arriba o puede ir para abajo, y en este caso, que delta M me da en el infinito, no va ni para arriba ni para abajo, porque delta M me da 0, prácticamente. O sea, es como que la alimentación de abajo entra abajo, se va para abajo, la alimentación de arriba se va para arriba, y hay una relación del flujo entre los dos. Pero entonces, hay un punto delta D, opero en este ángulo, en todo lo que es operación con delta D, cuando una línea de unión cruza la delta D F2, hago operación contra M, contra delta M, hago operaciones contra delta M, y cuando una línea de unión pasa la delta W F1, hago operación contra este ángulo, o sea que todo es operación contra este ángulo, y esta es operación contra este ángulo, y el rojo es el rojo. Ponchon Savary, doble alimentación. La deducción es muy simple, es una copia, o es el mismo razonamiento que hay en líquido-líquido contra corriente, doble alimentación. Si alguien cronometro, debo haber estado menos de 3 minutos. Está bien, profe. Sí, lo que pasa es que yo lo hacía y siempre también el delta M me quedaba como, nunca se me cruzaban, por eso. Pero lo pongo como Matemáticamente siempre se cruzan, sí, aunque sean sí, en el infinito. Si son claro, paralelas se cruzan, pero en el infinito. claro. Gracias. ¿Otra pregunta? Están estudiando Maquetier y Ponchon Savary, estamos en el horno, ¿no? ¡Oh, falta! ¡Métale pata!
Porque no escucho ninguna pregunta de líquido líquido, ni nada por el estilo, ¿no? Es mi lixiviación. Lo cual significa que ni siquiera lo han visto el video que subí. ¿Qué me fijas si lo han visto? Lo han visto y lo han descartado. Listo. Otra pregunta, porque te estoy perdiendo tiempo. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, empiezo.